Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Carla Gómez y soy su docente tutora del módulo de Sociología. En esta oportunidad vamos a abordar la unidad 1, en donde hablaremos acerca de la introducción a la sociología, los tipos de sociedades, las revoluciones y transformaciones sociales y las sociedades del mundo moderno. Comenzando con la sociología, podemos afirmar que es una ciencia que estudia la realidad social de los seres humanos, el comportamiento social de los mismos, ya sean estos individuos o grupos, y cómo se relacionan e interaccionan dentro de una sociedad. Su objeto de estudio es el ser humano como individuo en toda su complejidad, así también como el comportamiento que tiene dentro de un grupo y finalmente cómo éste se relaciona dentro de la sociedad. Algunas características que tiene la sociología como ciencia son las siguientes. Observa los hechos para descubrir las relaciones que se dan entre ellos. De igual manera, todos los planteamientos tienen que ser comprobables y verificables. Se considera una ciencia abierta ya que se encuentra en constante transformación. Enfoca los problemas desde sus propias realidades y características. Y finalmente, cuestiona las certezas que provienen del sentido común. La sociología como ciencia básicamente se enfoca en el estudio del hombre. El campo de estudio de la misma es la sociedad. Comprueba los hechos sociales con sus propios métodos y técnicas, ya sean estas cualitativas o cuantitativas, y como les mencioné anteriormente, tienen que ser comprobables o verificables. De igual manera, cumple con las exigencias mínimas del empirismo, teoría, carácter crítico, apertura y neutralidad ética. La sociología se relaciona con algunos campos y aplicaciones. Dentro de estos pueden estar la familia, la población, la religión y educación, el trabajo, el conocimiento del arte, la información y comunicación, la sociología, el derecho criminal, entre otras. También se relaciona con la economía, psicología, historia, ciencias políticas y algunas otras, ya que la sociología, como les comentaba, tiene que ver con el estudio del hombre, así que se relaciona prácticamente con todo. Bueno, ahorita que hemos visto un poco acerca de qué es la sociología, vamos a adentrarnos un poquito en qué es las sociedades. Una sociedad básicamente es un conjunto de personas que conviven bajo normas comunes y tienen determinados fines en común, ¿no? Algo muy importante que cabe destacar aquí es que estas personas, bueno, las personas que vivimos en sociedad, tenemos acuerdos que determinan lo moral de la sociedad, lo que está aceptable o no hacer dentro de la misma. Existen 4 tipos de sociedades: las cazadoras y recolectoras, las pastoriles, las agrarias y las civilizaciones no industriales o estados tradicionales. Vamos a empezar hablando por las cazadoras y recolectoras. Las sociedades cazadoras se caracterizan por ser pequeños grupos, son un poco conflictivas, no se encuentran completamente civilizadas y principalmente se dedican a sobrevivir el día a día. Estas sociedades, la etapa de vida fue desde 50.000 a.C. y aunque en la actualidad ya se encuentran un poco al límite de la extinción. El siguiente tipo de sociedad son los pastores. Los pastores habitan desde el 12.000 a.C. hasta la actualidad, aunque poco a poco han ido perdiendo su forma de vida tradicional, ¿no? Estas sociedades se caracterizan por la crianza de animales, son grupos mucho más pacíficos que las sociedades que les acabé de explicar. Y en esta sociedad también se caracteriza porque aquí es donde empiezan a clasificarse de poco. El siguiente tipo de sociedad son las agrarias. Las agrarias, igual que los pastores, habitan desde el 12.000 a.C. hasta la actualidad y, como las anteriores, también están perdiendo su identidad de a poco. En estas sociedades es donde se empieza a dar inicio con la agricultura, ya que se dan cuenta que es una forma mucho más segura de conseguir alimento. Aquí empieza a haber una pequeña diferencia entre el poder y la riqueza, y por eso se vuelven sociedades un poco más conflictivas. Y finalmente tenemos las civilizaciones no industriales o los estados tradicionales. Estas sociedades ya han desaparecido por completo, ¿no? Y se encontraban desde el 6.000 a.C. hasta el siglo XIX. Estas sociedades se caracterizaban por el desarrollo urbano, existía bastante desigualdad, aquí es donde aparecen imperios, gobiernos y conquistas. Aquí también se empieza a ver una diferencia entre las diferentes clases sociales y es cuando se empiezan a dar algunas guerras. Bueno, ahorita vamos a pasar al siguiente tema, que son las revoluciones y transformaciones sociales. Vamos a iniciar hablando por la revolución industrial.
La revolución industrial inició en Inglaterra en el año 1760. Posteriormente, en 1840, se extendió a Europa Occidental, Japón y los Estados Unidos. La revolución industrial se caracterizó principalmente por el extraordinario desarrollo y transformación económica, tecnológica y social que ayudó de alguna manera a modificar algunas cosas dentro de la sociedad, entre estos la ciencia, la comunicación, el transporte, entre otros, ¿no? Así como también mejoró de gran manera las condiciones de vida de la humanidad. Las causas para que se dé la revolución industrial son las siguientes. Existía un sistema político basado en monarquías absolutistas. También existía una monarquía parlamentaria basada en el pensamiento de John Locke. Existía una división de poderes, las libertades individuales y el derecho y respeto a la propiedad privada. Se originó una nueva clase social, que fue la burguesía capitalista. Aquí es donde se produce la revolución agrícola también. Y finalmente el éxodo rural y aparición de proletariado urbano. Entre las consecuencias que tenemos de la revolución industrial está la renovación en la tecnología. Como les comentaba, se da bastante un desarrollo en el ámbito de ciencia y en el ámbito de tecnología, así como de comunicación. Otra consecuencia también es que existen menores costos de producción y la gente también se preocupa por producir mucho más en el menor tiempo posible, lo que es igual a que tengan muchas más ganancias y que sean mucho más productivos. Un invento que cambió el mundo se da justamente en esta revolución, que fue la máquina de vapor de James Watt. Gracias a esto también se mejoran mucho las vías de acceso y se empieza con la creación del ferrocarril. En lo económico se origina el capitalismo y en lo tecnológico existen nuevas fuentes de energía y de producción en cadena. De igual manera se ve bastante que existe desigualdad social y las condiciones de vida se vuelven mucho más complicadas. Otra revolución de gran importancia fue la Revolución Rusa. En el siglo XX, Rusia fue gobernada por un zar con fuertes limitaciones en lo civil y en lo político, ¿no? Esta monarquía estaba apoyada por la nobleza, por el clero, por el ejército, la burocracia y la policía militar, quienes principalmente se encargaban de la represión y la ejecución de cualquier grupo subversivo que se encuentre en contra de esta monarquía. Únicamente un pequeño grupo de esta monarquía era quienes tenían acceso a los recursos, ¿no? Los demás eran campesinos y obreros que se encontraban en una clase social pobre y la clase media prácticamente no existía. Es aquí donde se empieza, bueno, de hecho donde la economía se basaba en la agricultura, ya que recién estaban ingresando a la industrialización. En 1898 se crea el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en contra del zarismo. En 1903, en Londres, se conforman dos fracciones, la bolchevique y la menchevique. La bolchevique liderada por Lenin y la menchevique liderada por Yuli Markov. Dentro de las consecuencias de la Revolución Rusa tenemos el Domingo Sangriento, que prácticamente fue una marcha pacífica organizada por los obreros. Y esta marcha terminó en algo fatal, porque los soldados empezaron a atacarles, incluso cuando los obreros no estaban armados, ¿no? Aquí también se intensifica el hambre y la pobreza, porque la economía es una economía de guerra, por lo que no existía alimento ni nada por el estilo, ¿no? Aquí también se constituye un gobierno provisional con Kerensky como primer ministro y el zar, ya que estaba sin apoyo alguno, finalmente cesa de todas sus funciones. Otras consecuencias son que los bolcheviques toman el poder, precedidos o liderados por Lenin, y a su vez estos empiezan a entregar las tierras a los campesinos, ya que todo era solamente parte de la monarquía, ¿no? Como conclusión, la Revolución Rusa es el comienzo de un nuevo orden social que debe ser implementado a nivel mundial en contra del sistema capitalista. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. La Guerra Fría es el nombre que se le da a las tensas relaciones que existían entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se le conoce como Guerra Fría, ya que los Estados Unidos y la Unión Soviética jamás se enfrentaron desde un punto de vista militar, ¿no? A pesar de que eran las únicas superpotencias de ese tiempo. Entre las causas está el desacuerdo entre estos dos grandes, ya que la Unión Soviética lo que quería hacer era difundir el comunismo a todo el resto del mundo, ¿no?
Y también se da esto porque la Unión Soviética estaban un poco preocupados de que los Estados Unidos últimamente había adquirido bastantes armas nucleares, entonces temían que en cualquier momento se inicie una guerra, aparte del rechazo que tenían los dirigentes de los dos países, ¿no? Entre las consecuencias se encuentra la acumulación de grandes arsenales de armas atómicas, tanto por parte de los Estados Unidos como por parte de la Unión Soviética, ¿no? Pero finalmente la Unión Soviética se derrumba debido a que tenían una mala economía justamente por la guerra, lo que también dio fin al comunismo y que 15 repúblicas soviéticas logren independizarse. Esto, a fin de cuentas, logra que Estados Unidos se quede como la única superpotencia del mundo. Aquí terminamos lo que es de revoluciones y transformaciones sociales. Ahora vamos a hablar acerca de las sociedades del mundo moderno. Existen 4 tipos de sociedades del mundo moderno. Están las sociedades del primer mundo, que van las sociedades desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Estas se caracterizan por ser países industrializados, tener gobiernos multipartidistas y parlamentarios. Son países capitalistas y el sistema de mercado que tienen es de libre competencia. Las sociedades de segundo mundo habitan desde principios del siglo XX hasta los 90. Son sociedades comunistas, economía de planificación centralizada, son políticamente autoritarias y en la actualidad intentan llevar un sistema libre de mercado, justamente como las sociedades del primer mundo. Las sociedades de tercer mundo están desde el siglo XVIII hasta el presente. Estas sociedades fueron impactadas por el colonialismo, el sistema político es Estado-nación y su actividad económica principal es la agricultura. Son sociedades también que viven bastante en áreas rurales y se caracterizan ya que una desventaja que tienen es que las mujeres no cuentan con los mismos derechos que los hombres, ¿no? Por lo que existe una brecha cultural, social y económica. Finalmente tenemos los países de reciente industrialización. Estos países van desde los años 70 hasta la actualidad. Estos países pertenecían a las sociedades de tercer mundo, pero poco a poco fueron avanzando. Están basadas en la producción industrial, tienen un libre mercado, son urbanizadas y también una desventaja es que todavía existen desigualdades de clase. Bueno, y finalmente las sociedades en el desarrollo global, ¿no? Con el proceso de globalización tenemos un desarrollo tecnológico, la información se vuelve en tiempo real, lo que es mucho mejor para todos, incrementa el turismo y se difunden los diferentes aspectos culturales. Esto también hace que favorezca un intercambio comercial entre todos los países. Pero también tiene sus desventajas, como por ejemplo que los países que no están globalizados o que no acceden a la globalización no cuentan con el desarrollo económico, social, tecnológico, entre otros, ¿no? Lo que hace que aumente el desempleo y que el poder financiero afecte también a las empresas, ¿no? Sin hablar también que existe un daño en el medio ambiente, ya que no se controla este tipo de situaciones. Bueno, eso ha sido todo de la unidad 1. Con esto hemos culminado. Quiero recordarles que contamos con los foros en la cartelera en línea, donde siempre se publica la comunicación oficial del módulo. Contamos con la cafetería virtual, que es un área de interacción para que todos podamos socializar. Y finalmente pueden acceder a la sección de dudas e inquietudes si es que tienen alguna pregunta que con gusto estaré por responderles, ¿no? Eso ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.